Si últimamente te despiertas ya cansado, acumulas grasa en el abdomen, aunque no comas en exceso, sientes el corazón acelerado sin una razón clara y te cuesta dormir a pesar de estar agotado, es posible que el problema no sea la edad, puede que el responsable esté actuando en silencio dentro de ti. Su nombre es cortisol, y hoy voy a hablarte de algo que quizás nunca nadie te ha explicado con claridad, lo que tu propio rostro, tu piel y tu cuerpo están intentando decirte en este momento. Lo que me llevó a crear este contenido es que en Internet hay demasiada confusión sobre este tema. Se demoniza al cortisol como si fuera el enemigo número uno, pero la realidad es bastante más matizada que eso. El cortisol no es malo. Al contrario, es una hormona de supervivencia. Cuando estás tenso antes de una reunión importante, cuando tienes una infección, cuando el cuerpo necesita enfrentar un peligro real, el cortisol sube para protegerte. Cuando te despiertas por la mañana, el cortisol también aumenta. Es la manera en que el cuerpo enciende el interruptor para un nuevo día. Eso es completamente normal, completamente fisiológico. Yo soy el Dr. Cortés, y en este canal hablamos de endocrinología real, sin mitos, sin alarmas innecesarias, pero con toda la información que mereces tener. El problema no es un cortisol alto en un momento puntual, el problema es cuando el cortisol se mantiene elevado durante todo el día, cuando ya no hay estrés real, pero el cuerpo sigue comportándose como si estuviera en estado de alarma permanente, cuando estás en reposo y el corazón sigue acelerado, cuando te acuestas y la hormona que debería bajar por la noche permanece alta, entonces ya no estamos hablando de la respuesta normal, de lucha o huida, estamos hablando de un desequilibrio endocrino. El cuerpo humano está diseñado con un ritmo biológico muy preciso. El cortisol es alto por la mañana para despertarte y activarte, luego disminuye de forma gradual a lo largo del día y alcanza niveles muy bajos por la noche para que puedas dormir profundamente, regenerarte y recuperarte. Cuando este ciclo natural se altera, comienzan a aparecer señales. No son ruidosas, no son dramáticas, pero son persistentes. Y muchas de ellas aparecen directamente en tu rostro, en tu piel, en tu cuerpo. En este video te explicaré los 11 signos principales que indican que tu cortisol podría estar elevado de manera patológica. Y lo más importante, te ayudaré a distinguir entre una respuesta fisiológica completamente normal y un verdadero problema endocrino que puede requerir evaluación médica. Porque entender correctamente el cortisol puede ser el primer paso para recuperar la energía, el sueño y el equilibrio que pensabas que habías perdido para siempre. Ahora quiero que prestes atención a la primera señal, una que en endocrinología consideramos muy sugestiva y que muchas personas pasan por alto. Señal número 1. Hinchazón, especialmente en los pies y las piernas. Sí, la hinchazón puede deberse al corazón, a los riñones o al hígado, pero el cortisol elevado también favorece la retención de sal y agua, haciendo que el cuerpo acumule líquido en los tejidos. Si notas que tus piernas están hinchadas sin una explicación clara, no lo ignores. Las hormonas pueden ser exactamente la pieza que falta en este rompecabezas. Para que lo visualices mejor, te cuento la historia de María, 68 años, de Valencia. Siempre fue muy activa. Cada mañana iba al mercado central a comprar pescado y verduras frescas, y por la tarde caminaba por la playa de la Malvarrosa con sus amigas. Sin embargo, desde hacía unos meses comenzó a notar que sus zapatos habituales se volvían más ajustados al final del día. Sus pies y piernas se hinchaban ligeramente, sobre todo alrededor de los tobillos. Pensó que quizás era la edad, o que caminaba demasiado, pero lo que la preocupó fue que aunque descansaba y elevaba las piernas por la noche, la hinchazón volvía. No tenía falta de aire, no tenía dolor en el pecho, y las primeras pruebas cardíacas y renales eran bastante normales. Tras conversar con más detalle, descubrimos que estaba atravesando un periodo prolongado de estrés cuidando a su esposo enfermo, y dormía muy poco. Los análisis hormonales mostraron que su cortisol estaba más alto de lo normal. Al mejorar el sueño, reducir el estrés y hacer un seguimiento cercano, la hinchazón disminuyó claramente en pocas semanas. La historia de María muestra que a veces una señal aparentemente pequeña, como la hinchazón en los pies, es un recordatorio silencioso del cuerpo. ¿Estás ignorando esa señal? Señal número 2. Debilidad muscular proximal. Esta es sutil, pero muy característica. Quiero que imagines esto. Te cuesta levantarte de una silla sin usar las manos. Al subir unos pocos escalones, sientes que las piernas tiemblan. Al tender la ropa o levantar los brazos, notas pesadez y fatiga inusualmente rápida. Eso es exactamente lo que en medicina llamamos debilidad muscular proximal.
El cortisol elevado de manera prolongada rompe proteínas musculares, especialmente en los grandes grupos musculares cercanos al tronco, como los muslos y los hombros. Por eso, la debilidad no aparece primero en las manos o en los pies, sino en movimientos básicos como levantarse, sentarse o elevar los brazos. Movimientos que son la base de la independencia diaria. Si has empezado a evitar las escaleras o a evitar sentarte en lugares bajos por miedo a no poder levantarte, eso no es solamente la edad pasando factura. Puede ser una hormona debilitándote en silencio. Señal número 3. Cambios en los huesos. Esta es una señal que pocas personas relacionan con el cortisol, pero que es extremadamente importante. Para que lo veas con claridad, recuerdo a José, 72 años, de Zaragoza. Aún se sentía orgulloso de ir cada mañana a la cafetería cercana, leer el periódico y reunirse con amigos. Una mañana de invierno, resbaló ligeramente en la cocina, una caída desde muy poca altura. Pensó que era solo un golpe leve, pero días después el dolor en la cadera no disminuía. Las pruebas mostraron una fractura de cuello femoral. Lo que llamó nuestra atención fue que el traumatismo había sido mínimo en relación con la fractura. Meses antes, también había tenido un dolor repentino en la espalda y se descubrió el aplastamiento de una vértebra sin ningún accidente claro. Al investigar con más detalle, supimos que llevaba años viviendo bajo estrés familiar intenso y dormía muy mal. Los análisis mostraron cortisol elevado de forma prolongada. Al ajustar el tratamiento endocrino y combinarlo con el manejo de la osteoporosis, su evolución se estabilizó de forma notable. El cortisol alto sostenido reduce la densidad mineral ósea. Los huesos se vuelven más porosos, más frágiles. La osteoporosis aparece antes y progresa más rápido. Si solo tratamos con medicamentos para aumentar la densidad ósea sin abordar la causa hormonal, el efecto será muy limitado. Quiero enfatizar algo importante. No todas las fracturas están relacionadas con el cortisol, pero las fracturas desproporcionadas al traumatismo sí son una señal de alerta real. Una caída leve que termina en fractura de cadera, un dolor de espalda que aparece de forma repentina y resulta ser una fractura vertebral por aplastamiento sin traumatismo claro. En esos casos, la calidad ósea debe ponerse en duda y el cortisol debe incluirse en la lista de estudios a realizar. El hueso es un tejido vivo que responde a las hormonas, y el cortisol, cuando está fuera de control, inclina la balanza hacia la destrucción ósea en lugar de hacia la formación. ¿Lo ves? Retención de líquidos, debilidad muscular, osteoporosis. 3 sistemas distintos, pero posiblemente una misma causa endocrina detrás. Por eso cuando los signos aparecen de manera aislada, no los mires como problemas separados. Mira el conjunto. El cuerpo siempre nos está hablando. La cuestión es si estamos dispuestos a escuchar y a conectar las piezas. Señal número 4. Hipertensión arterial difícil de controlar. Esta señal está directamente relacionada con el sistema cardiovascular. El cortisol elevado puede aumentar la presión arterial no solo ligeramente, sino de manera persistente y muy difícil de controlar. Con frecuencia veo pacientes que toman 3 o 4 medicamentos antihipertensivos y aún así su presión sigue inestable. En esos casos, la pregunta no debería ser solamente cambiar el fármaco. La pregunta debe ser, ¿cuál es la causa de fondo? Y muchas veces la respuesta está en el cortisol. Esta hormona estimula el sistema nervioso simpático, favorece la retención de sal y agua y contrae los vasos sanguíneos. El resultado es hipertensión. No solo eso, también puede empeorar una hipertensión que ya existía previamente. Si notas que tu presión aumenta de forma repentina sin cambios en la dieta o en el peso, es una señal que merece investigación urgente. Señal número 5. Trombosis venosa profunda. Esta es una señal seria que muchas personas no relacionan en absoluto con las hormonas. El cortisol elevado de manera prolongada puede aumentar el riesgo de formación de trombos, especialmente trombosis venosa profunda en las piernas. Puedes notar una pantorrilla más hinchada que la otra, más tensa, dolorosa al presionarla. Por supuesto, la trombosis tiene muchas causas: inmovilización, trastornos de la coagulación, cirugía reciente, pero cuando no se encuentra una causa clara, especialmente si se acompaña de otros signos de cortisol elevado, debemos preguntarnos si podría tratarse de un trastorno endocrino. La trombosis venosa profunda es la formación de un coágulo en una vena profunda de la pierna. El peligro real es que ese coágulo puede desplazarse hacia los pulmones y causar una embolia pulmonar, una complicación potencialmente mortal. Para que veas que esto no es algo lejano, recuerdo a Carmen, 70 años, de Sevilla, recién jubilada. Pensaba que la vida sería más tranquila, pero en realidad estaba llena de presión.
cuidando a sus nietos a diario y con preocupaciones económicas familiares. Una tarde notó que su pantorrilla izquierda estaba más tensa e hinchada que la derecha. Pensó que era por caminar mucho por el barrio de Triana, pero el dolor aumentó. Al presionar, sentía punzadas y una pesadez inusual. No había sufrido fracturas, no se había operado ni había estado inmovilizada. En la ecografía Doppler detectamos una trombosis venosa profunda. Lo que nos hizo reflexionar fue que Carmen también presentaba hipertensión, el rostro más redondeado que antes y un sueño muy deficiente desde hacía meses. Los análisis mostraron cortisol elevado de forma sostenida. Tras controlar el desequilibrio hormonal y tratarla adecuadamente con anticoagulación, su estado se estabilizó. La historia de Carmen nos recuerda que a veces el problema no está solo en los vasos. El cortisol elevado altera los mecanismos de coagulación y aumenta la tendencia a formar coágulos. Por eso, si has tenido una trombosis sin causa clara, piensa más allá del vaso sanguíneo, piensa en las hormonas. Señal número 6. Infecciones frecuentes a pesar de análisis normales. Esta señal es más sutil, pero igualmente importante. El cortisol elevado de manera crónica debilita la función de las células inmunitarias. Lo llamativo es que el número de células puede seguir siendo completamente normal en los análisis de sangre. Esa es exactamente la trampa. El hemograma te da cifras, pero no te dice si esas células funcionan correctamente. Puedes tener un recuento de glóbulos blancos dentro de los valores normales y, sin embargo, padecer infecciones frecuentes, resfriados que duran más de lo habitual o cuadros que evolucionan con mayor gravedad que en otras personas. Esto ocurre porque el cortisol alto reduce la capacidad de respuesta del sistema inmunitario, no necesariamente la cantidad de células. Siempre les digo a mis pacientes que los análisis son solo una parte de la historia, no la historia completa. Los antecedentes, la evolución de las infecciones, la capacidad de recuperación, todo eso importa. Si notas que enfermas con más frecuencia, que tardas más en recuperarte, o que un virus común se vuelve más severo de lo esperado, puede ser una señal de que tu sistema inmunitario está siendo suprimido por un cortisol elevado. Lo importante aquí no es el miedo, es el reconocimiento, cambios en el rostro, distribución anormal de la grasa, alteraciones de las hormonas sexuales, disminución de la inmunidad a pesar de análisis normales. Estas señales no aparecen por casualidad, son piezas de un mismo cuadro endocrino, y cuando vemos el cuadro completo, tenemos la oportunidad de intervenir a tiempo, antes de que las consecuencias sean más graves. Señal número 7. Alteraciones del sistema reproductor. Aquí necesito diferenciar claramente entre hombres y mujeres. En las mujeres, el cortisol alto puede alterar el ciclo menstrual, se vuelve irregular o incluso puede desaparecer la menstruación, disminuye el deseo sexual y se afecta el equilibrio entre estrógeno y progesterona. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el cortisol se mantiene elevado, el cuerpo prioriza la supervivencia por encima de la reproducción. Se inhibe el eje endocrino sexual. Dos hormonas clave que controlan el ciclo, la LH y la FSH, reducen su actividad. El resultado es que todo el sistema se desorganiza. En los hombres el mecanismo es similar. El cortisol alto sostenido puede reducir la testosterona. Y cuando baja la testosterona, no solo se ven afectadas la energía y el deseo sexual, sino también la calidad y la cantidad de espermatozoides. En algunos casos, esto puede contribuir a la infertilidad. Subrayo esto porque en la práctica clínica veo con demasiada frecuencia casos en los que a los hombres se les prescribe testosterona de inmediato sin investigar la causa profunda. Si el cortisol alto es la raíz del problema y solo suplementamos testosterona, estamos cubriendo el problema, no resolviéndolo. Cuando se trata la causa correcta, muchas veces las hormonas sexuales se autorregulan solas. Eso sí es medicina real. Recuerdo a una paciente que estaba en la etapa de perimenopausia. Cuando el ciclo empezó a volverse irregular, pensó que todo era normal, pero luego hubo meses en los que no menstruó en absoluto, acompañados de insomnio prolongado y una sensación de agotamiento incluso sin trabajo físico intenso. El deseo sexual disminuyó de forma notable y eso la preocupaba mucho. Cuando conversamos con más detalle, admitió que llevaba años viviendo con estrés por el trabajo y por cuidar a su madre anciana. Los análisis mostraron cortisol elevado y una actividad de LH y FSH más débil de lo esperado. Después de enfocarnos en reducir el estrés, mejorar el sueño y ajustar el eje endocrino, su ciclo fue estabilizándose progresivamente.
En el caso de los hombres, conocí al señor Miguel, 65 años, de Madrid. Le habían indicado testosterona por fatiga y disminución del deseo sexual, pero tras una evaluación integral, encontramos que su cortisol estaba elevado de forma sostenida debido a la presión constante de los negocios. Al abordar esa causa raíz, su testosterona mejoró sin necesidad de aumentar la dosis del suplemento. Ahora quiero que te mires de frente al espejo, porque tu rostro puede estar diciéndote mucho más de lo que crees. Señal número 8. Cara de luna y obesidad central. El rostro se vuelve más redondo, más lleno. Los rasgos se suavizan de manera inusual, aunque el peso total no aumente demasiado. No es un simple cambio estético, es un signo de distribución de grasa alterada por las hormonas. Y esto es exactamente lo que da título a este video, porque muchas personas notan este cambio en el espejo sin entender qué está pasando. Y no es solo en la cara. El cortisol alto sostenido provoca lo que llamamos obesidad central. La grasa se concentra en el abdomen y en el tronco, mientras que los brazos y las piernas se ven más delgados. Ese contraste tan marcado es muy característico. Incluso puede aparecer un pequeño acúmulo de grasa detrás de la nuca, en la parte alta del cuello, que en endocrinología tiene un nombre específico. Si notas que este cambio ocurre de forma gradual, sin entender por qué, sin cambios importantes en tu alimentación, es una señal endocrina que debes tomar en serio. El rostro, la cintura, la nuca. Todo puede ser un mapa hormonal de lo que está ocurriendo dentro de ti. Señal número 9. Aumento de la glucosa en sangre. Recuerdo muy bien el caso del señor Antonio, 67 años, de Granada. Tenía diabetes tipo 2 desde hacía más de 10 años y siempre la había controlado muy bien. Seguía una dieta mediterránea tradicional, caminaba cada mañana alrededor de la plaza cerca de su casa y por la tarde jugaba dominó con sus amigos. Sus valores de HbA1c se mantuvieron estables durante muchos años, pero hubo un periodo en el que la glucosa empezó a subir, aunque él aseguraba que no había cambiado nada en su alimentación ni en su actividad física. También notaba el rostro más redondo, se le formaban moretones con facilidad y dormía a ratos con un sueño muy interrumpido. Al principio su médico pensó que había que aumentar la medicación para bajar la glucosa, pero cuando evaluamos más a fondo, los análisis mostraron que su cortisol estaba anormalmente alto durante meses, impulsado por el estrés prolongado por problemas financieros de su hijo. Cuando nos enfocamos en corregir la causa endocrina, mejorar el sueño y reducir el estrés, la glucosa de Antonio volvió a estabilizarse sin necesidad de subir la medicación. El cortisol es una hormona que ayuda al cuerpo a elevar el azúcar en sangre cuando necesita energía urgente. En situaciones de estrés breve, esto es útil y adaptativo, pero cuando el cortisol permanece alto, el cuerpo actúa como si estuviera en alerta constante. La glucosa se mantiene elevada día tras día. ¿Sabías que el aumento crónico de cortisol puede causar diabetes o empeorar una diabetes que estaba perfectamente controlada? He visto pacientes con glucosa y HbA1c excelentes durante años, sin cambios en la dieta, sin cambios en el ejercicio, y de pronto los números empiezan a empeorar sin explicación clara. En esos casos hay que preguntarse si el cortisol está elevándose de manera anormal, porque si el cuerpo vive en modo de estrés interno permanente, la insulina tendrá que trabajar en exceso, y con el tiempo aparece resistencia a la insulina. Ese es el camino hacia la diabetes. Por eso, si notas que tu glucosa sube sin una razón evidente, especialmente si se acompaña de estrías moradas o moretones inusuales, tómalo como una advertencia seria. El cuerpo nunca envía señales sin motivo, y estos signos no están aquí para angustiarte. Son una oportunidad para detectar temprano, ajustar y prevenir consecuencias mayores. Y ese es precisamente el objetivo de la endocrinología moderna. Señal número 10. Moretones que aparecen con más facilidad de lo normal. Cualquiera puede tener un moretón tras un golpe fuerte, eso es completamente fisiológico, pero si empiezas a notar hematomas sin recordar en qué te golpeaste, o si un roce muy leve deja una marca grande y oscura, esto ya no es algo menor que puedas ignorar. El cortisol afecta directamente las paredes de los vasos sanguíneos y el proceso de coagulación. Cuando esta hormona se mantiene alta de forma crónica, las paredes vasculares se vuelven más frágiles, la sangre se escapa con más facilidad de los capilares. El resultado es que aparecen moretones
moretones más frecuentes y además tardan más en desaparecer de lo habitual. Si esto ocurre de forma repetida, especialmente junto con otros signos de los que hemos hablado hoy, necesitas una evaluación profesional, no para entrar en pánico, sino para entender qué está ocurriendo por dentro y actuar a tiempo. Señal número 11. Estrías de color morado oscuro. Y ahora llegamos a una señal con un impacto enorme que a veces cambia completamente la perspectiva de un diagnóstico. No hablo de las estrías pequeñas y blancas que muchas personas tienen después de subir de peso o del embarazo. Esas son benignas. Hablo de bandas grandes de color rojo púrpura, bien definidas, anchas, que suelen aparecer en el abdomen, los muslos, el pecho o los brazos, como si la piel hubiera sido estirada en exceso desde dentro. Conocí a Laura, 59 años, de Málaga. No había aumentado de peso de manera significativa, incluso decía que en los últimos años su peso se había mantenido casi igual. Sin embargo, un día, al cambiarse para ir a la playa con su familia, notó en el abdomen y en la cara interna de los muslos unas bandas anchas de color rojo púrpura intenso. No eran líneas finas y blancas como las del posparto. Eran marcas nítidas, profundas, como si la piel se hubiera tensado desde dentro. Al principio pensó que era por la edad o por resequedad, pero al mismo tiempo le aparecían moretones con más facilidad y sentía los músculos más débiles, aunque su vida diaria seguía igual que siempre. Cuando vino a consulta, lo que me llamó la atención fue que las estrías eran demasiado típicas y no correspondían con ningún cambio de peso. Los análisis posteriores mostraron cortisol alto sostenido. Al tratar la causa endocrina correcta, la piel no volvió por completo a la normalidad, pero se controló de forma efectiva la aparición de nuevas marcas. ¿Por qué sucede esto? Porque el cortisol alto prolongado adelgaza la piel, rompe la estructura del colágeno y debilita el tejido conectivo. Cuando la piel pierde elasticidad y resistencia, se desgarra en capas más profundas y deja esas marcas tan características. Si ves estrías así, sin grandes cambios de peso, no es algo que debas ignorar, es un mensaje muy claro de tu sistema endocrino. Ahora te preguntarás, ¿cómo se diagnostica con precisión un cortisol alto? Y debo decirte la verdad, no es una prueba sencilla como medir la glucosa o la presión arterial. El diagnóstico de hipercortisolismo es un proceso fino que requiere comprender bien la fisiología endocrina, usar fármacos en pruebas especializadas, medir hormonas en momentos muy específicos del día, e incluso recurrir a estudios de imagen para encontrar el origen de una producción anormal de cortisol. Puede estar en la hipófisis, puede estar en las glándulas suprarrenales y a veces esa es una fuente de secreción hormonal fuera del sitio habitual. Por eso, este es un tema profundo, muy profundo. Si lo desarrollara por completo, sería un video de unos 45 a 60 minutos con cada paso del diagnóstico en detalle para quienes realmente quieren entender la base médica del problema. Si quieres que haga la parte 2 sobre las pruebas y el diagnóstico del cortisol, escríbelo en los comentarios. Quiero la parte 2 sobre las pruebas de cortisol. Voy a leerlos todos. Si hay suficiente interés, prepararé el contenido más cuidadoso posible para ti. Y dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Antes de irte, te recomiendo ver los otros videos del canal. Nos vemos en el próximo. Cuida tu sistema endocrino como cuidas tu corazón.